Shalom Amakiam, toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahabushai, Bahasham, Rahakwetash. Yahweh es el nombre del Padre en el hebreo antiguo, que significa el que es o el que existe. Yahabushai es el nombre de su Hijo, que el mundo ignorantemente conoce como Jesús, pero su nombre es Yahabushai, que significa el que salva o el Salvador. Doble honores a los apóstoles y a los ancianos de la gran piedra de molino, que por medio del Espíritu Santo nos han enseñado esta verdad. Un saludo a ellos, a los hermanos y a las hermanas. Aquí en otro video. Y este video es básicamente lo que dice en Romanos 9 y versículo 4. Y esto es básicamente lo de la adopción, que ahorita vamos a ir a ver esas palabras. Y tengo unas escrituras, un poco de información, y lo vamos a dividir por partes. Porque ahorita tengo que ir a trabajar, pero espero que sea edificante. Todo esto viene porque una adopción viene de un proceso. En el tiempo de Pablo yo le pregunté a ChatGPT en el mundo, este fue Gemini, que es Google, en el contexto que vivía Pablo, que era la adopción, porque algo que él mencionó en Romanos 9, que Romanos 9 es básicamente la continuación, pues como saben, ¿verdad? De 7, 8 y después 9, y en capítulo 8 habla de básicamente promesas, porque ahorita vamos a regresar a Romanos 8, pero quería tomar primero esto en Romanos 9 y versículo 1 dice: verdad digo en Yahabushai Hamashiach, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Y por qué es esto? Por Israel, porque en versículos anteriores está hablando de la adopción también de hijos, y también Romanos 8, porque ustedes hermanos lo pueden leer, porque entra en varias cosas Pablo en un solo tema, pero toca varios, y como dice aquí, porque a los que antes conoció, Romanos 8 y 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Y quién fue a estos que conoció? Porque el Señor no ha conocido a otra nación fuera de Israel. ¿Ok? Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Ok, que predestinación es, ya dicho, ¿sabes qué? Vamos a preguntar, ¿qué es predestinación? Nomás para traer más. La predestinación, ¿sabes qué? Vamos a agarrarlo primero desde aquí, predestinó. Predestinate, ok, en una ventana, pestaña nueva. Predeterminar, decir de antemano. En el Nuevo Testamento, de Dios decretando desde la eternidad. Preordenar, designar de antemano. Alright, so desde el principio, y eso es lo que la escritura dice, creo que está en primera de Juan 17. No, esta no. Efesios 1 y 4. Dice: bendito sea Yahweh, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Yahabushai Hamashiach, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Hamashiach. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y el pueblo que Él siempre ha escogido y ha tenido es a Israel. So como le pregunté aquí a Chat que me dé escrituras que hablen de adopción y que lo ordenara según el contexto. Y como dice aquí,
aunque no es de adopción, no habla de adopción ni aparece literalmente, pero Israel fue tomado como hijo. Alright, como dice aquí Éxodo 4 y 22, que lo quiero agarrar de aquí. Éxodo 4 y 22 dice: y dirás a Faraón, Yahweh ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ok, y unigénito, porque eso también está escrito en Cuarta Esdras, man. ¿Cómo se dice unigénito en inglés? Unigénito. Unigénito en inglés dice only begotten. A ver si está así, man. ¿Sabes qué? Porque eso está en la apócrifa. Cuarta Esdras 6. Yup, aquí está. Cuarta Esdras 6 y 58. Dice: pero nosotros, tu pueblo, que era Esdras hablando, a quienes llamaste primogénitos, unigénitos y tus amados, hemos sido entregados en sus manos. Porque esto le pertenece a Israel. Primogénito, vamos a preguntarle, ¿qué es primogénito? Porque sabemos que es el primero y el único. So vamos a extenderlo. Dice: te lo explico claro y directo según el sentido bíblico. Primogénito viene de primero, engendrado. Significa el primer hijo que nace. Primogénito, unigénito, único, engendrado. Significa el único hijo de su tipo. Dang. Ok. Al igual que el Señor Yahawashi es el primogénito y unigénito de la creación. ¿Por qué? Porque fue lo único y lo primero que el Padre Yahweh creó. Después de el Señor Yahawashi todo fue creado, man. Por eso es de que así nos ayuda a entender la palabra Dios. ¿Qué es Dios? No habla nada más de una persona singular. Dios está hablando de una estructura de poder, que es el Padre Yahweh, el Señor Yahawashi. Ellos son nuestro Dios. Y nosotros los israelitas también entramos en la estructura de Dios, igual que los ángeles, man. Pero anyway, ese era el punto. Predestinó. Ok, esa es la palabra predestinación. Alright, otra escritura. Bueno, ¿sabes qué? Ese es el punto. Como dice aquí, Israel ya tenía una relación de hijo, pero esto era nacional y externo, no era aún la adopción espiritual completa que Pablo explica después. Porque esto era externo. Era externo, y un punto bien rápido. Era Gálatas, man. No, era Hebreos. Creo que era. Era Hebreos 10. Lo puedo agarrar aquí, Hebreos 10. Pensé que lo tenía. Dice Hebreos 10 y versículo 1. Dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Porque todo lo que está escrito en la ley, en las escrituras, tenía un significado más grande que vino a ser y a representar lo que el Señor Yahawashi hizo por nosotros, como el Cordero Pascual, el chivo expiatorio. Todas las fiestas que fueron puestas fueron por un significado. Por eso lo está diciendo aquí. No la imagen misma de las cosas. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Ya ves, porque en versículo anterior, en un capítulo anterior, en Romanos 9 y 13, dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabrios y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santificaban para purificación de la carne, porque era externo, alright, cuanto más la sangre de Yahawashi HaMashiach,
el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Yahweh, limpiará nuestras conciencias. Ya, porque todo esto, como explicó en Hebreos 10, es una sombra. Eso es lo que significan los sacrificios, hacia el Señor. Alright, dice, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirvas al Dios vivo. ¿Ya ves? Esto viene desde el interior, man. Continuando aquí, porque vamos a entrar más en el tema. Como dice aquí, Romanos 9, dice, y 2, dice que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Yahawashi Hamashiach, por amor a mis hermanos. Diciendo que por amor a ellos, para que sean salvos, él fuera maldecido, pues. Dice, los que son mis parientes según la carne, que son los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Y hemos entrado en estas escrituras, ¿verdad? Como la adopción. ¿Qué significa la adopción? Y eso vamos a entrar ahorita. Pero dice aquí la gloria. ¿Por qué? Porque ese va a ser el estatus en el que Israel va a llegar, ¿verdad? Dice el pacto, la promulgación de la ley, que eso se le llama legislación. Y como dijimos, el Señor nos la dio a nosotros y nosotros la vamos a dar. Porque esa es profecía también, como en Isaías 2 dice que de Sion saldrá la ley. Dice el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino el Mesías, vino Yahawashi Hamashiach, el cual es Dios sobre todas las cosas. Por eso es importante entender Dios. No diciendo que es el Padre, pero es Dios sobre las cosas. ¿Por qué? Porque hasta el Señor, hasta a Pablo, él dijo que recibió potestad. Vamos a ver, recibió poder. ¿Dónde está la escritura donde dice que el Señor Yahawashi recibió o fue todo puesto bajo él, menos al Padre Yahweh? Vamos a ver. Está en Corintios, creo. Primera de Corintios 15 y 27. 1 Corintios 15 y 27. Y sabes qué, de la NTV, yo sé que la NTV lo dice mejor. Primera de Corintios 15 y 27 dice, pues las escrituras dicen, Dios, que es el Padre Yahweh, ha puesto todas las cosas bajo su autoridad. Claro que cuando dice todas las cosas están bajo su autoridad, no incluye a Yahweh el Padre mismo, quien le dio a el ungido, al Señor Yahawashi, su autoridad. ¿Ya ves? Por eso es importante entender lo que significa Dios y el contexto de lo que nosotros los israelitas entendíamos por Dios. ¿Qué era Dios? ¿Qué era lo que Pablo entendía por Dios? Todos esos contextos cultural e histórico es lo que necesitamos para poder entender, ¿no? Como dice aquí, el cual es Dios sobre todas las cosas, Romanos 9 y 5, bendito por los siglos, amén. Esa palabra por adopción es yote. ¿Sabes qué? Vamos a dejarla que diga. Strong's G 5206. Uyathesia. Yotesia. Que significa adopción como hijos. Esa relación que Yahweh, Bahashem Yahawashi, se complació en establecer entre sí mismo y los israelitas, con preferencia a todas las demás naciones. Ya ves, por eso es que sacamos Éxodo, donde habla que Israel es su unigénito, primogénito. ¿Por qué? Porque esa es la relación
que Yahweh, el Padre, se complació en establecer entre sí mismo y los israelitas como preferencia a todas las demás naciones. Porque cuando vas al Antiguo Testamento y ves las promesas, son promesas de restauración, son promesas de glorificación, de exaltación, de regresar a nuestra tierra. Y cuando habla de las otras naciones es en juicio, man. Que realmente todo es juicio, porque juicio significa decisión. Y hay decisión que el Señor ha tomado para pro-israelitas y contra las demás naciones, man. Alright. El punto número 2 dice: la naturaleza y condición de los verdaderos discípulos en Yahawashi HaMashiach. Y es lo que Pablo dijo, que nos ha escogido desde la fundación del mundo, porque todo esto regresa a un linaje, a una familia. Y es la familia que empieza desde el principio, cuando estableció a Adán y sus descendientes, se le conocían los hijos de Dios, man. Y esa línea fue trazada hasta Abraham, Isaac y Jacob. Por eso es que el Señor nos dio toda la genealogía en Lucas, en Mateo. Y todo eso regresa a Abraham y las 12 tribus, man. Eso dice. Y de entre esa familia, hay unos elegidos, hay unos escogidos, hay unas primicias, se le llaman los primeros frutos. Dice: quienes al recibir el espíritu de Yahweh en sus almas se convierten en hijos de Dios. ¿Por medio de qué? Por medio de la adopción. Y esa adopción en el contexto de Pablo, como dice aquí, que dice históricamente en el mundo romano de Pablo, que Pablo conocía, la adopción era un borrón y cuenta nueva radical. No era una simple tutela, sino un cambio de identidad jurídica total. Con efectos. Era un borrón y cuenta nueva. La primera es la cancelación de deudas. Al ser adoptado, la persona anterior legalmente moría. Y esa deuda, porque el Señor Yahawashi la escritura lo pone como, la escritura lo explica, como el Señor Yahawashi fue dado por la redención de nosotros, man. Como dice escrituras como Gálatas 4, Gálatas 4, voy a empezar en 3, dice: así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Yahweh envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, diciendo que era israelita, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Que esto va de acuerdo a lo que Pablo dijo, porque Pablo explicándolo a los Galatas, hermanos que vivían en Galacia, dice que redimiese a los que estaban bajo la ley, diciendo exclusivamente para Israel. Dice: a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y esa palabra ahí por redimir, Gálatas 4 y 5, dice para canjear, mediante el pago de un precio, para recuperar del poder de otro, para rescatar, para comprar. Que esto también era parte de la ley. La ley decía que si uno de nosotros quedábamos en esclavitud, un pariente cercano tenía la obligación de venir y rescatarnos. Pero en la condición que nosotros quedamos, no había quien pudiera rescatarnos, ¿verdad? Y el único fue el Señor Yahawashi, que el Padre Yahweh lo dio en pago por nosotros. Dice, versículo 2, metáfora de Yahawashi HaMashiach, liberando a los elegidos del dominio de la ley mosaica al precio de su muerte vicaria. Y no diciendo que el Señor nos quitó de la ley y nos dijo que ya no la siguiéramos. No, pero era básicamente lo que explicamos al principio. Estábamos bajo la ley, pero no hacía un cambio interior. Por eso es que dijo, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Por qué? Porque es un proceso, es algo interior. Porque, como dice aquí, es un proceso interior para que después, como dice aquí en el versículo 3, por la palabra adopción, que es uotesía, el 3 es el fin, es cuando se cumpla plenamente todo. Dice, el estado bienaventurado que se espera en la vida futura,
y diciendo en el reino, porque estos cristianos piensan que nosotros vamos a estar en el cielo viviendo y que va a ser el reino. No, cuando la escritura habla del reino de los cielos, quiere decir que el gobierno va a ser establecido aquí en la tierra, pero dioses van a gobernar aquí, porque ahorita mortales son los que, pues siempre el Señor ha gobernado, pero podemos ver presidentes y gobernadores y whatever, man, gente mortal, pero en el reino van a ser dioses inmortales gobernando, man, y eso es lo que el evangelio se trata de. Alright, dice, después del regreso visible de Yahawashi HaMashiach del cielo. ¿Ya ves? Y esa es la etapa final a lo que vamos a lo que entra, porque eso se le llama derecho de herencia pleno, es básicamente la herencia. Recibía la herencia, ok, pero vamos nomás ahorita el punto número 1. Alright, so otra vez dice cancelación de deudas. Al ser adoptado, la persona anterior legalmente moría, ya, porque hasta Pablo lo dijo en del hombre, el hombre, ¿cómo lo dijo? No? Romanos 6 y 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, ya, porque esto es un cambio interior. Por eso es que la escritura en Juan 1 y versículo 12 dice, pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico, ya, porque eso es lo que está explicando aquí, que es un borrón y cuenta nueva radical. Ok, por eso es que en Romanos 8, ¿dónde estaba? Creo que lo tenía aquí. Romanos 8 dice que Romanos 8 y 15 dice, pues no has recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, que ese temor es condenación. Y esa esclavitud es básicamente lo que te la carne, pues. Dice, porque cuando vas en el contexto que Pablo está hablando de la carne y el espíritu, man. Alright, dice, si no has recibido el espíritu de adopción, que empieza con la renovación de algo interior, man. Dice, por el cual clamamos Abba, Padre. Y esto es básicamente una forma de decir, es algo íntimo, man. Pues ese es el punto ahí. Continuando aquí. Ok. Juan 1 y 13 dice, ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Ya ves, eso es una renovación interior, y eso es algo que el Señor ha hecho con nosotros, man. Nosotros antes estábamos adictos a ciertas cosas, ciertos hábitos y ciertas sustancias, vivíamos ¿cómo se llama? No vivíamos, man, estábamos muriéndonos. Y el Señor, por medio del Espíritu, porque no es algo que nosotros pudimos hacer, man, no es algo que nosotros hicimos o quisimos, simplemente queríamos, pero no podíamos, man. Así que mucha gente está en vicios. ¿Tú crees que ellos están felices así? No, ellos quisieran cambiar, pero no pueden, están, están sometidos en eso, man. Alright. So, como dice aquí, al ser adoptado, la persona anterior legalmente moría. Todas sus deudas y obligaciones financieras de su vida pasaba quedando legalmente anulada. Ok. So, vamos a ver qué otra escritura. Como dice aquí Gálatas 4 y 5 otra vez, dice, para que redimiese, y esa continuando,
Dice comprar para uno mismo, para uso propio. Ok, y en Primera de Juan, ¿dónde está, man? Oh, sí. Primera de Juan 4:10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Yahweh, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiación para nuestros pecados. Que esa palabra ahí por propiación es esta. Strong's G 2434. Hilasmas. Hilasmas. Alright, que dice un apaciguamiento, propiación. Los medios del apaciguamiento, una apropiación. Que dice un expiador. Ok, yo le pregunté qué es un expiador. Y un expiador es alguien o algo que expía, repara, purifica o paga por una culpa, pecado o delito, a menudo a través de un sacrificio. Ya ves, o por eso es que es un borrón y cuenta nueva, porque todo esto es gracias al Señor Yahawashi, man. Ok, gracias a Yahweh por medio del Señor Yahawashi, man, al Padre Yahweh. Ok. ¿Dónde está, man? Ok, no, este no era. Un momento aquí. Es que tantas eran Gálatas, man. No, era Primera de Juan 4:10. Dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Yahweh, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiación por nuestros pecados. Ok. So, vamos a ver otra escritura. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Yahawashi HaMashiach, nueva criatura es. Que es lo mismo que va con Juan 1 y versículo 13, man. Dice: las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Yahweh, quien nos reconcilió consigo mismo por Yahawashi. Alright, porque una reconciliación quiere decir que vuelve a restablecer una relación que estaba dividida o estaba en un desacuerdo, o como dice aquí la palabra ahí por reconciliación, es esta. Strong's G 2644. Catalasso. Que dice reconciliar aquellos que están en desacuerdo, volver a ganarse el favor de reconciliarse con uno. Ok. ¿Qué es reconciliar? Vamos a, porque hay poder en palabras, man. ¿Qué es reconciliar? Reconciliar es volver a establecer la amistad, la paz o la armonía entre personas, grupos o partes que estaban desunidas o enfrentadas. Ok, que eso es lo que a nosotros, cuando tú vas a las escrituras y ves nuestra historia, ok, Oseas es uno bueno, pero uno que yo acabo de entrar es Ezequiel 36. Ezequiel 36 y... Ok, y 17. Dice Ezequiel 36 y 16. Dice: vino a mí palabra de Yahweh diciendo: hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras, como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. Y no fue repugnante, fue inmundo. Y fue sucio, man. Dice: y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Porque la escritura habla de lo grande
que es el adorar ídolos y el seguirlos, porque te corrompe. Tú piensas que no hace, que nada más es hincarte y de... No, man, eso es un completo... ¿cómo decirlo, man? Te enchueca tu juicio, man. Por eso la escritura lo pone como vino, porque vino corrompe tu juicio, man. No puedes caminar bien, no estás estable. Dice, les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras, conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué, perdón. Si esparció de las naciones, quiere decir que esto es una maldición, man. Y eso es algo que el Señor nos advirtió, que eso es lo que iba a pasar. Deuteronomio 28, si no hacíamos caso. Deuteronomio 28 y 64. What? Oh. Dice, ¿sabes qué? Vamos a leer versículo 15. Dice, pero acontecerá que si no oyeres la voz de Yahweh tu poder para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Básicamente, si no haces lo que me agrada. Ok. Y al último dice, versículo 64, dice, y Yahweh te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y ahí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Y esto te da un poco más de contexto, man, porque si tú ibas a salirte de la tierra, no iba a ser por cosas buenas. La razón por qué mucha gente emigra hoy en día es porque no les va bien en sus países. Una persona que está bien en su país, está estable, no tiene necesidad de irse, man. Pero la necesidad de irse, vamos a ver, man, vamos a preguntarle, ¿cuál es la necesidad de la persona? Emigra. Dice, porque le dije, ¿cuál es la necesidad del contexto de el por qué una persona emigra? La necesidad o el contexto por el cual una persona emigra puede entenderse mejor si lo ves con una combinación de presión, lo que te empuja a salir, y atracción, lo que te llama hacia otro lugar. No es solo una razón, casi siempre son varias juntas. Factores que empujan a una persona a salir es la falta de trabajo, ingresos, pobreza, violencia o inseguridad, gobiernos opresivos, desastres naturales. Que todo esto es negativo. Todo esto son, ¿cómo se llama? Juicios, man. Factores que jalan a una persona hacia otro, mejores oportunidades económicas. Y eso va de la mano con que hay pobreza, ¿ok? Con que no hay seguridad y paz. Dice, reunificación familiar. ¿Y por qué se fueron? Todo está ligado a algo negativo, porque si todo estuviera bien, no habría necesidad de emigrar. Dice, lo que dices tiene mucho de verdad, pero hay que afinarlo un poco para que quede completo. Sí, muchas migraciones nacen de algo negativo. Hambre, guerra, injusticia, falta de oportunidad, eso crea necesidad. Pero no toda migración viene de uno solo negativo. Personas que quieren crecer más, aunque estén bien. Come on, man. Buscar más conocimiento. Y una persona que está bien no quiere irse, man. O está completo, Anyway, como dice aquí, y Yahweh te esparcirá por todos los pueblos. ¿Y cómo fue? Porque cuando vas a versículo 16, dice, maldito serás en la ciudad y maldito en el campo. No importa dónde vayas, man. Y vamos a estar mal. Maldita tu canasta y tu artesana de amasar.
Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, las crías de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Todo esto era maldición, man. Iba a haber guerras, iba a haber sequías, hambrunas, desastres naturales, todas esas cosas, man. Y eso es lo que hace que nos vayamos, man. Por eso es que dice, porque no es como que literalmente, bueno, más bien el Señor trabaja de muchas maneras, man. Así, dice, y Yahweh te esparcirá por todos los pueblos, ya sea por lo que sea, pero te iba a esparcir, y eso es lo que pasó. ¿Por qué? Como dijo en Ezequiel 36, mientras la casa de Israel, versículo 17, moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos, y con sus obras, como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí, y derramé mi ira sobre ellos. ¿Ya ves? Eso fue juicio lo que pasó. Dice, versículo 64 en Deuteronomio 28 y versículo 64, y Yahweh te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Ahí servirás a dioses ajenos, que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Y eso es el contexto que iba a pasar. Ibas a adoptar las maneras y costumbres, porque eso de adorar, eso es algo interior, ¿no? Que iba a empezar a afectar todo tu exterior. Ibas a casarte con las otras naciones, a juntarte, a vestirte, a hablar, comer, a hacer lo que hacen ellas, y eventualmente ibas a ser absorbido. Por eso es que Pablo tuvo que ir, o fue mandado a predicar el evangelio. Muchos no se veían como se veía Israel, pero él predicó. Y si el Espíritu daba testimonio que él había recibido el Espíritu de él, era un israelita. ¿Por qué? Porque todas las promesas fue dado a Israel. Por eso es de que cuando el Señor Yahushua vino, él estableció el ministerio y él dijo solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No hay pierde, man. Ese era el punto, man. Eso es lo que conlleva que históricamente en el mundo romano que Pablo conocía, la adopción era un borrón y cuenta nueva radical. No era una simple tutela, sino un cambio de identidad jurídica total. Y una de ellas es la cancelación de deudas, que es la que vimos, que fue el pago que el Padre Yahweh dio a través del Señor Yahushai y su sacrificio, man. Ok. Para empezar a renovarnos interiormente. Por eso es que dice que la persona anterior legalmente moría. ¿Ya ves? Y empezaba otra vez. Era un borrón y cuenta nueva. El segundo paso es la nueva identidad, el nombre. Que eso, lo que se me vino a la mente fue Isaías 44, y eso es lo que quería hacer en otro video, Isaías 44, porque eso explica, algo que dijo aquí, porque me acordó que el adoptado perdía su apellido original y tomaba el nombre de su nuevo padre, el de su nuevo padre, añadiendo un sufijo. Que esto es básicamente, que es espiritual, man, porque nosotros cuando conocimos la verdad y los hermanos y todo eso, nos dieron un nombre nuevo, que eso fue el Espíritu, man. ¿Por qué? Porque es una nueva identidad, es un borrón y cuenta nueva. Aún así nos seguimos llamando como nos llama este mundo, porque pues ese es nuestro nombre legal, y tenemos que trabajar y hacer papeleos y whatever, man, But anyway, lo que se me vino fue Isaías 44. Pero eso va a ser en otro video. Nomás ahorita quería hacer este punto. Espero que haya sido edificante. Hasta la próxima. Shalom.